Estamos en el Castel Sant'Angelo, en el último nivel de este mausoleo que fue concebido como descanso final para el emperador Adriano, que después también fue tomado como fuerte para proteger a los papas cuando había invasiones en el Vaticano o en lo que hoy es Roma. Aquí estaban sus aposentos, también fueron oficinas públicas, ministerio de guerra en su momento, y pertenece a lo que es el complejo de la ciudad-estado del Vaticano, al lado del puente Sant'Angelo y al costado de la vía de la Conciliazione, que une la ciudad de Roma por un acuerdo entre Benito Mussolini y el Estado Vaticano, con el Vaticano que está allí a mis espaldas, la iglesia de San Pedro. Este es el Panteón, vamos a conocerlo. Es el templo mejor conservado de toda Roma, con la menor cantidad de intervenciones en su arquitectura. Su cúpula, la cúpula, que es la característica fundamental, mide 46 metros de ancho, lo mismo de ancho que el alto del edificio. Esa es la característica. Y la otra característica de esta cúpula es que tiene un agujero cenital en el medio, por donde supuestamente dice la leyenda que cuando llueve en Roma no llueve dentro del Panteón. Les estoy mostrando la tumba de Vittorio Emanuele II y el resto de la columnata del Panteón. Así la de Humberto I, rey de Italia, y Margherita de Saboya. Y a su lado la tumba de Rafael Sanzio. Aquí el templo religioso, el templo de la iglesia del Panteón, y por supuesto arriba la cúpula con su agujero, que es lo más llamativo de este templo construido por el emperador Adriano. Seguimos recorriendo Roma. Y esta fuente de Bernini sin duda nos dice que estamos en Piazza Navona, con el obelisco emplazado por voluntad de algunos de los tantos papas que reinó la Iglesia Católica y Roma durante tantos años, que decía que una plaza tenía que ser muy importante para meritar tener un obelisco emplazado en ella, con este monumento que simboliza 4 de los ríos más grandes del mundo, entre ellos el Nilo y el Río de la Plata. Y la expresión de las estatuas de Bernini, mirando con espanto la iglesia que está enfrente, que es de Borromini, otro arquitecto de la época que era enemigo de esas cosas de intelectuales, de artistas que
para mostrar que no le gustaba y que era tan fea, hizo 2 de sus esculturas con esta expresión, la de la punta izquierda, el extremo izquierdo tapándose, como diciendo, ¡guau! ¡Qué fea que es esta! Y la otra dándole la espalda. Estamos en Piazza Navona, en un día de lluvia, pero con cierta magia. Esta es la iglesia que corona la colina de donde nace la escalera, famosa escalinata de Piazza di Spagna. Esto era territorio en su momento francés, que luego, para unificar y hacer las paces con el reino de España, con los Borbón, construyeron la escalera famosa con 156 escalones. Es la escalera más alta de Roma, que lleva a la parte inferior, donde uno de los lugares sale la Vía Condotti, que es el lugar donde están las grandes marcas internacionales y por supuesto conocido por todo el mundo de la moda. Ese barco que se ve allí en el fondo fue construido por el padre de Bernini, Pietro Bernini, en homenaje a una inundación que hubo en Roma allí por la mitad del siglo XV, donde se dice que el río Tíber arrojó una barca hasta este lugar, y en honor a eso, en homenaje, en recordación a ese suceso, Bernini, por supuesto, hizo ahí esa barca. Y estaremos, por supuesto, disfrutando y recorriendo mucho más de estas plazas e iglesias de Roma. Finalmente llegamos al Coliseo. Es muy común verlo con sol, pero con lluvia y con nubes tiene su magia. Ahí podemos ver los distintos órdenes en el tercer nivel donde se sentaba el pueblo. De ahí también se desplegaban las telas que protegían al pueblo del sol y de la lluvia. Después estaban los burgueses en el segundo nivel. Allí en el de abajo estaban los políticos y abajo de todo el Senado. Y el mejor lugar, por supuesto la mejor vista, era entre el segundo y el tercer nivel, el Parco del Emperador, que estaba justo en el centro de lo que era el Circo Máximo. Nos vamos del Coliseo, vamos a volver seguramente miles de años de historia, marcados por distintas épocas y etapas que dejaron su legado a la humanidad. 2000 años de historia podemos recorrer y mostrarles en este viaje en Roma, aquí en el Coliseo romano. Este es el Monte Palatino, la vista del Vittoriano, la Piazza Venezia, de la Via dei Fori Imperiali, de la Via Sacra, de la Via Nuova, del Templo de Domiciano, ahí el Coliseo, terminando la Via Sacra y comenzando la Via Nuova. Aquí, en este lugar,
en los foros imperiales. Luego el incendio de Roma en el año 62 después de Cristo, el incendio de Nerón, esta zona fue devastada, pero fue reconstruida por Vespasiano, uno de los emperadores más prominentes y fructíferos para el desarrollo de la ciudad. Y aquí generaron depósitos de mercancía donde los mercaderes de la ciudad iban guardando todo lo que tenían para vender. De hecho, se les ocurrió en esos mismos lugares donde estaban los depósitos generar negocios abiertos al público por la vía sacra, ¿sí? Con dos niveles iguales, y luego se crearon las botecas, donde se guardaba la mercancía y se vendía en ese mismo lugar. Por eso se puede decir que este es el lugar fundacional de lo que hoy son los malls o los shopping centers en el mundo, porque fue el primer centro comercial del mundo. Y ya estamos aquí en la Plaza San Pedro, con el Vaticano de fondo. Allí en esa ventana salió a saludar Francisco I cuando fue elegido Papa. Vamos a visitar los museos vaticanos, toda la galería con cada uno de los santos. Esta es una obra fantástica de la arquitectura mundial. Y del otro lado, la Vía de la Conciliazione, atrás mío, que es la que conecta la ciudad de Roma con el Estado del Vaticano. Los orígenes de estos museos se remontan a 1503. En ese año, el Papa Julio II donó su colección privada y desde ahí familias particulares, como otros papas, fueron acrecentando esta colección. Estos museos son visitados por año aproximadamente por 6 millones de visitantes, lo que es sin duda una de las razones más importantes para venir a visitar y conocer la Capilla Sixtina. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, iat mihi. Y sin dudas, cuando uno visita Plaza Venecia, que es como uno de los corazones neurálgicos de Roma, tiene distintos palacios, distintos museos, iglesias, plazas, muy cerquita aquí nomás los foros imperiales, a 1 kilómetro aproximadamente el Coliseo, y un ícono que es el Palacio de los Padres de la Patria. Ahí está Victorio Emanuel en el Monumento de la Patria. Este es el monumento del soldado desconocido. Ahí está la sabiduría, que está destacada en dorado detrás, como símbolo de lo importante que debe ser para los gobernantes. Ignoti militi, los soldados desconocidos.
La historia cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, una señora que había perdido a su hijo en el frente de batalla fue elegida por el gobierno italiano para seleccionar de entre 20 ataúdes a un soldado de los que estaban sin identificar, y ese ataúd fue el enterrado en este lugar. Y aquí, por ejemplo, el tributo, las antorchas que nunca deben apagarse porque representan la patria, entrando a este edificio que fue muy criticado arquitectónicamente. Algunos lo llaman la máquina de escribir por su forma, y otros critican también porque tapa a los foros imperiales y al Coliseo, pero sin duda es un monumento típico que simboliza a la República Italiana. Estamos en Piazza del Popolo, allí la iglesia de Santa María del Popolo o del Pueblo, el Museo da Vinci, las puertas de la muralla que daban hacia el norte en lo que era la ciudad fortificada de Roma, la Puerta Augusta. Allí está la estación Roma Nord, también la estación de subte, las villas, ahí arriba la Villa Borghese, y desde allí hacia el centro de la ciudad se van extendiendo las distintas villas, las familias más ricas de Roma en la Edad Media, en la Edad Papal, la Villa Medici, la Villa Battistini, y el obelisco, como siempre, en una piazza, esta es una de las plazas más grandes de Roma, y ahí las iglesias gemelas que son tan conocidas, sobre todo aquellos que son amantes del cine. En el Código da Vinci, Tom Hanks para en esta plaza entre las dos iglesias, entra a una de ellas, a la de la izquierda de la imagen, pero como le gustaba más al director la de la derecha, se filmó dentro de la derecha como si fuera la de la izquierda. Una postal lindísima de Roma, un lugar tal vez no tan mainstream, no tan conocido, no tan visitado, pero sí digno de mostrar y de recorrer en una bellísima tarde de sol. Estamos en Piazza del Popolo, restaurando como siempre los distintos lugares, recorriendo la ciudad capital de Italia. La Fontana de Trevi sin dudas es una de las más bonitas del mundo, no solo por su tamaño y su diseño, sino también por la energía que irradia. Además, tiene tantos mitos y tantas películas se rodaron allí que uno tiene que conocerlas. Pero vamos a hacer un poco de historia. Comienza su construcción formalmente en 1732 a cargo del arquitecto Nicola Salvi. Desde allí y durante 30 años finalmente se concluye en 1762. Su autor no pudo verla terminada porque murió en 1751 y fue concluida por el arquitecto Giuseppe Panini. Las dos estatuas que están a sus laterales simbolizan la abundancia y la salubridad, ¿sí? Y además los acantilados del travertino, los tritones, las ostras marinas y los caballitos de mar. Y sobre la propia fontana, como siempre, el escudo del Papa correspondiente a su construcción, es decir, el Papa que puso el dinero y lo autorizó, que en este caso fue Clemente XII. Un lugar para no perderse, la Fontana di Trevi, en pleno corazón de Roma.